En el desafío siglo XXI, una participante estalla con el equipo. El desafío siglo XXI sigue demostrando que no solo se trata de fuerza física o resistencia mental, sino también de las tensiones emocionales que inevitablemente aparecen cuando diferentes personalidades deben convivir y tomar decisiones estratégicas en un mismo espacio. Lo sucedido en el capítulo más reciente dejó al público expectante y a los competidores enfrentando un momento crítico. La controversia estalló cuando Leo llegó con el chaleco de sentencia al equipo Gamma, y de inmediato Zambrano tomó la decisión de entregárselo a Mencho, generando descontento de una participante que no dudó en reclamar y dejar clara su inconformidad frente a lo que consideró una injusticia en el manejo del orden. El contexto previo: tensiones que ya se sentían. El equipo Gamma, desde las primeras semanas del desafío, ha estado marcado por las discusiones internas, la presión de las pruebas y la exigencia constante de mantenerse en el nivel competitivo más alto. Aunque en apariencia se mantenían unidos, lo cierto es que entre varios de sus integrantes existían roces relacionados con las decisiones de liderazgo y la forma como se reparten responsabilidades. En este ambiente, el tema de los chalecos de sentencia siempre ha sido un detonante. Estos no son solo un peso físico en el pecho de quien lo porta, sino también una carga simbólica que refleja la posibilidad de quedar eliminado del juego. Por eso, cada vez que uno de los equipos recibe este castigo, la tensión se eleva al máximo. Leo, cumpliendo con la dinámica establecida, tuvo que entregar el chaleco al equipo Gamma. Su llegada, aunque rutinaria dentro de la competencia, fue el inicio de un episodio cargado de reclamos y emociones desbordadas. El momento crucial: Zambrano decide sin consultar. Una vez que Leo dejó el chaleco en manos de Gamma, la expectativa se sintió en el aire. Todos sabían que alguien debía asumir esa carga y prepararse para la eventual sentencia. Sin embargo, la manera en que se tomó la decisión fue lo que encendió la chispa de la discordia. Zambrano, sin titubear, señaló de inmediato que el chaleco debía ir para Mencho. Su tono fue seguro, casi autoritario, como quien ya tenía clara la estrategia desde antes de la llegada de Leo. Para él, no había espacio para dudas ni discusiones. Mencho debía llevar la sentencia. Pero lo que para Zambrano fue una resolución rápida y aparentemente lógica, para otra participante se convirtió en motivo de indignación. Ella, visiblemente molesta, reaccionó de inmediato alegando que existía un orden establecido y que no se estaba respetando. En su percepción, la decisión tomada no solo fue arbitraria, sino también una falta de consideración hacia las reglas internas del grupo. La reacción de la participante: un estallido inevitable. La inconformidad no tardó en convertirse en un estallido emocional. La participante, alzando la voz, señaló que aún no le tocaba a Mencho recibir el chaleco y que la decisión estaba pasando por encima de acuerdos previos. Este reclamo puso de manifiesto algo que muchos seguidores del programa ya intuían: dentro de Gamma existe una pugna silenciosa entre quienes quieren llevar las riendas del equipo y quienes sienten que sus voces no están siendo escuchadas. Lo que en principio parecía una diferencia menor sobre el turno de un chaleco, se transformó en un símbolo de algo más profundo: la lucha por el respeto, la justicia y el reconocimiento dentro del grupo. El impacto en Mencho. Por supuesto, el protagonista indirecto de la discusión fue Mencho, quien terminó recibiendo el chaleco de sentencia en medio de un ambiente enrarecido. Su reacción fue mesurada, aunque no pasó desapercibido que su incomodidad era evidente. Aceptar el chaleco no solo significaba cargar con el peso literal de la prenda, sino también con la presión de saberse en el centro de un conflicto que no había provocado. Mencho, quien en diferentes pruebas ha demostrado disciplina y un carácter reservado, se encontró atrapado en una tormenta de egos y decisiones que poco tenían que ver con su desempeño en el campo de competencia. Las implicaciones estratégicas. Lo ocurrido con Gamma no puede verse como un simple altercado pasajero. En el desafío siglo XXI, cada decisión repercute en la estrategia global del equipo. Si un integrante siente que las reglas internas se rompen o que no se respetan los turnos, la cohesión grupal se resquebraja. Zambrano, al imponer su decisión de manera directa, probablemente buscaba actuar con rapidez y evitar una larga discusión. Sin embargo, la consecuencia fue exactamente la contraria: abrió la puerta a un conflicto más profundo que amenaza con dividir al grupo en facciones. Para los espectadores, este tipo de situaciones son parte del encanto del programa, pues revelan el lado humano detrás de la competencia física. Pero para los competidores, significa tener que gastar energía en discusiones internas cuando deberían enfocarse en los desafíos venideros. El simbolismo del chaleco. Vale la pena recordar que el chaleco de sentencia no es un objeto cualquiera. Dentro de la dinámica del desafío, representa la vulnerabilidad y el riesgo de abandonar la competencia. Cada vez que alguien lo recibe, la tensión sube porque todos saben que esa persona está más cerca de la eliminación.
Por eso, la manera como se decide quién lo porta nunca es trivial. Si el grupo no logra establecer criterios claros y respetados por todos, el chaleco deja de ser solo un castigo y se convierte en un arma política dentro del equipo. Eso fue exactamente lo que se evidenció en Gamma. Más allá de quién debía llevarlo, lo que estaba en juego era el respeto a los acuerdos internos. La reacción del público. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos seguidores del programa opinaron que Zambrano actuó de manera autoritaria, mientras que otros consideraron que su decisión fue acertada para evitar mayores rodeos. También hubo quienes defendieron a la participante que estalló, señalando que su molestia era comprensible, ya que en un programa donde todo está reglamentado, los turnos deberían respetarse a rajatabla. El debate se encendió al punto de que algunos fanáticos comenzaron a especular si esta discusión marcará un antes y un después en la convivencia de Gamma, abriendo la posibilidad de futuras traiciones o alianzas inesperadas. Un equipo en la cuerda floja. Lo cierto es que Gamma se encuentra en una posición delicada. En un programa como El Desafío, donde la unión del grupo puede significar la diferencia entre ganar y perder, la división interna puede costar muy caro. Cada prueba exige coordinación, confianza y sacrificio colectivo, pero si los resentimientos empiezan a acumularse, esa base se resquebraja rápidamente. La participante que estalló dejó en evidencia que ya no está dispuesta a callar frente a lo que considera injusticias. Y aunque su reacción fue criticada por algunos como un arrebato impulsivo, también fue aplaudida por quienes valoran la sinceridad y el coraje de alzar la voz, incluso en un ambiente donde las consecuencias pueden ser duras. Posibles repercusiones. De aquí en adelante, el futuro de Gamma dependerá de cómo manejen este conflicto. Si logran sentarse a dialogar y establecer un orden claro, podrían superar el incidente y fortalecerse como equipo. Pero si el resentimiento persiste, el grupo podría entrar en una espiral de confrontaciones que terminarían debilitándolos frente a sus rivales. Además, está el factor psicológico. Mencho, al recibir el chaleco en medio de la polémica, puede sentirse poco respaldado por sus compañeros, lo cual afectaría su desempeño en las próximas pruebas. Y si la confianza de un integrante se quiebra, el rendimiento colectivo inevitablemente sufre. El juego continúa. Más allá del conflicto, lo cierto es que el desafío sigue avanzando, y cada capítulo trae nuevas sorpresas. La sentencia de Mencho es ya un hecho, y su futuro en la competencia dependerá de cómo afronte las pruebas que se avecinan. La polémica, sin embargo, quedará marcada en la memoria de los televidentes como uno de esos momentos en que el programa muestra su esencia más real. No solo es una batalla de músculos, sino también un reflejo de las emociones humanas en su estado más puro. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.